para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Hermanas y hermanos, a lo que venimos, volvemos a los Salmos. Nuestro hermano Leonel Cotuc nos estuvo enseñando el martes pasado en la primera carta a Timoteo el cuidado de las viudas en la iglesia. Un excelente estudio que ahí está en YouTube. Si usted no pudo estar con nosotros el martes pasado, lo puede ir a rumiar, como decimos, a gustar. Continuamos, lo prometido es deuda. Decíamos que este mes vamos en honor a la Reforma Protestante. Estaremos hablando acerca de lo importante que es las Sagradas Escrituras y esas doctrinas de grito de batalla, sola fide, sola por fe o solo gratia, solo por gracia o solo Cristos, solo por medio de Cristo la salvación y solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas que se resumieron de las 95 tesis de este hombre llamado Martín Lutero hace 508 años. Vamos a ir a las Escrituras, mis queridos hermanos y hermanas. Salmo 33. Vamos a leer el versículo 6 solamente para que avancemos. Solamente estaré dando la introducción. Iremos despacio para comprender un poco lo importante que es las Escrituras. En los Salmos, hermanas y hermanos, hay salmos dedicados. El Salmo 19 es una alabanza en honor a las Escrituras. El Salmo 12, el Salmo 19 y el Salmo 33 habla del poder de la palabra de nuestro Dios. ¿Encontró el Salmo 33? Versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Una vez más. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Padre, gracias. A ti la honra y la gloria, Señor, por este gran privilegio que nos has dado esta noche de reunirnos con mis hermanos. Tú pusiste el querer como el hacer, Señor. Hemos vencido el cansancio físico y cualquier cosa, Señor, cualquier preocupación, cualquier pensamiento. Te pedimos misericordia. También te rogamos, Señor, en esta misma comunión, que bendiga a los hermanos que están quebrantados de salud, que los ayude Dios. Tu hermano Baltasar Coy, que tenga una pronta y total recuperación, Señor. Nuestro hermano también José Paniagua, ayúdalo Dios, que se pueda recuperar pronto para que se integre con nosotros. Y también por nuestro hermano Manuel Abreu y por las hermanas y hermanos, Señor, que están batallando con alguna situación. Nuestro hermano Santiago allá en El Salvador y también José Ovidio Torres, Señor, te pedimos que le proveas todo, Dios, lo necesario para esa prótesis. Y gracias por los hermanos y hermanas, Señor, que se han unido a esa obra. Bendice, Dios, sus vidas y bendice nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. En el último estudio, mis hermanos y hermanas, amigas y amigos, que tuvimos el 23 de septiembre de este año 2025, estuvimos viendo el poder de la palabra de nuestro Dios, parte número 2. Hicimos dos estudios para ver el gran poder de la palabra que tenemos nosotros, la copia que tenemos, la palabra de nuestro Dios. El poder de nuestro Dios en su palabra. Salmo 33, versículo 6, lo acabamos de leer, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El Señor habló, sea la luz, y fue la luz, con el poder de su palabra. ¿Por qué tiene poder la palabra de nuestro Dios, hermanas y hermanos? ¿Por qué tiene poder? Respondíamos a esa pregunta la vez pasada, porque es de la palabra del único Dios verdadero. Es el mismo Dios en esencia. En su palabra, en la Biblia, vemos el carácter de nuestro Dios, su sabiduría, su santidad. De hecho, que la portada de la Biblia dice Holy Bible en inglés, Santa Biblia en español. Desde que nosotros miramos la portada, nos damos cuenta que este libro, hermanas y hermanos, no es el pensamiento del hombre y que este es un libro diferente. Este es el libro siempre nuevo. El libro siempre nuevo.
es la Biblia. Es la palabra eterna de nuestro Dios, poderosa. Aquí nosotros tenemos, hermanas y hermanos, un gran tesoro. Lastimosamente, nosotros, por la cultura de donde venimos, no hemos desarrollado el hábito de leer. Y eso pues nos hace difícil devorar la Biblia. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, que cuando venimos a los pies de Cristo, pues en las iglesias siempre los hermanos nos están recordando, los pastores estamos siempre haciéndole énfasis: hermano, lea su Biblia. Si el libro que debe de leer usted todo el año es la Biblia, y si nunca lo ha leído, por lo menos comprométase a leerlo una vez, pero desde Génesis al Apocalipsis en su vida. Y si preguntara esta noche, hermanas y hermanos, y le preguntara a usted, a todos los que estamos aquí presentes y a los que están en su hogar, ¿cuántas veces desde que usted es cristiano ha leído toda la Biblia? ¿Cuántas veces? No tiene que levantar las manos y decir, bueno, ya la leí una vez, o quizás la conciencia lo golpea en este momento y dice, ninguna vez, pastor. Bueno, que el 2026, póngalo en una nota, esa sea su meta, leer la Biblia. En la Biblia, hermanas y hermanos, en la mayor parte de todas las Biblias trae como un plan de lectura en todo el año. Y ahí usted puede ordenarse, ir leyendo cada porción. Y si usted nunca ha leído pues libros y le cuesta, vaya comenzando despacio, despacio. Yo recuerdo cuando comencé a leer la Biblia que tartamudeaba y me costaba. Y eso pues me impulsaba. Yo decía, tengo que leerla, leerla y leerla y leerla y leerla hasta que se quede. Y todavía sigo con eso, todavía sigo pidiéndole al Señor que me ayude a leerla cada día, porque la necesito. La Biblia, hermanas y hermanos, es como leche, dice Pedro, que la deseemos como leche. Así es la metáfora que usa Pedro, dice, como los niños recién nacidos desean la leche, dice que nosotros deseamos la palabra de Dios en esa nueva vida. Así que hoy les recuerdo y con amor le digo, hermano, por favor, comprométase a leer su Biblia. Cómprase una copia, ande su Biblia. Esa es la espada del cristiano, ese es su escudo ahí. Charles Spurgeon le llama la torre de David, donde está el escudo, la lanza, la espada, todo el armamento que un verdadero cristiano necesita, lo tiene en las Sagradas Escrituras. Este libro, hermanas y hermanos, este libro es maravilloso. Si usted lo lee y lo comienza a practicar, se va a dar cuenta que usted se va a convertir en un hombre o en una mujer imparable, en un hombre sabio, porque la Biblia misma lo dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tenemos un gran maestro, el Espíritu Santo, que se nos ha sido dado para que nos enseñe toda la palabra de nuestro Dios. Así que debemos de venir en humildad, orando, diciéndole al Señor, por favor, yo quiero aprender como el salmista le dice en el Salmo 119 al Señor, enséñame tus estatutos, enséñame tu ley, enséñame tu palabra. Ahí lo vemos, el salmista pidiéndole al Señor que le enseñe su palabra. ¿Por qué es poderosa la palabra de nuestro Dios? Porque es la misma palabra del Dios verdadero. Jeremías 23:29 dice, hablando Dios, Él la describe como su palabra. No es mi palabra como fuego, mi palabra. Esta no es la palabra del hombre. Y lo dice ¿quién? El yo soy, dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Una pregunta. El Señor le dice al profeta mayor Jeremías, ¿no es mi palabra como martillo? Este no es cualquier martillo. Ese martillo que nosotros usamos para meter algún clavo, para enderezarlo, para sacarlo, para alguna cosa. Este es un martillo especial, hermanas y hermanos. Este es superior. Este martillo, dice el Señor, quebranta lo que ninguna arma terrenal puede quebrar, el corazón de piedra. Si usted medita, no hay una palabra que penetre nuestro corazón tan duro que hemos heredado. Nuestro corazón es duro, pero duro. Solo la palabra de Dios lo penetra. Solo la palabra de Dios lo quita. Solo la palabra de Dios, de acuerdo a Hebreos 4, dice que penetra hasta lo más profundo, corta las coyunturas, hasta los huesos, el alma.
se mete donde nadie se puede meter. La palabra de Dios escudriña nuestros corazones. La palabra de nuestro Dios da vida, lo vimos la vez pasada, y yo traje unas portadas esa vez, y en ese estudio le compartía un montón de podríamos decir como atributos de la palabra de nuestro Dios. Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Usted ve la metáfora como fuego. El fuego consume y también purifica, prueba. El fuego puede devorar, puede volver ceniza a un edificio, pero también el fuego prueba el oro. El oro no lo consume. El oro brilla más. Pero el fuego del Señor derrite hasta las rocas. Dice el Señor que su palabra es como fuego. Y luego dice que es como martillo que quebranta la piedra. Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Esta es la parte que estamos resaltando. Mi palabra, esta es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Aquí vuelve una vez más y dice el Señor por el otro profeta mayor, Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Este ha sido un texto, hermanas y hermanos, que a lo largo de estos años que llevo yo sirviéndole al Señor y compartiendo el Evangelio, me motiva, porque al proclamar la palabra es como la lluvia, como la nieve, que va con un propósito, y el Señor se va a encargar de hacer su obra maravillosa a través de su palabra. La palabra de nuestro Dios, hermanas y hermanos, nos quebranta el corazón. La palabra de nuestro Dios nos quebranta el corazón cuando nosotros, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que de repente he terminado llorando como un bebé, y otras veces he terminado cantando, y otras veces gritando de euforia, alegre, porque me siento libre. He venido a veces a la palabra de Dios agotado y salgo, pero le digo, lleno de energía, porque la palabra tiene eso, tiene poder. Cuando usted viene, usted está preocupado y usted lee la Biblia, fíjese esto: si usted lee constantemente los proverbios, por ejemplo, si usted se quiere tomar unas horas para descansar, luego viene, vea, el proverbio y dice, vea, que perezoso, un poco de sueño y dormitar, dice, tu pobreza vendrá como hombre armado. Y usted se sacude rápido y usted dice, no puedo darme el lujo de estar descansando mucho, voy a ir a trabajar. Pero es la palabra de Dios que nos confronta cuando la leemos, porque el Espíritu Santo se encarga de tenerla, de traerla a nosotros. Entonces la palabra es la que nos levanta. Cuando usted se siente oprimido, la palabra de Dios dice que descansemos, que tiremos todas nuestras ansiedades a los pies de Cristo, nuestras preocupaciones, la palabra. Cuando nosotros sentimos miedo, el Señor nos dice en Isaías 41:10, no tengas temor, yo estoy contigo, yo te salvé, yo te redimí, mío eres, no tengas miedo. Pero nosotros, allí viene la palabra. Estamos enfermos, nosotros miramos la palabra y escuchamos la palabra. Yo soy Jehová Rafa, tu sanador, yo soy el que te sano de todas tus dolencias. Para mí no hay nada imposible, yo soy el Dios de milagros, yo soy el Dios que curo las enfermedades. La palabra, una y otra vez. Nehemías 8:9 dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Hermanas y hermanos, si usted va y lee en su casa todo el capítulo 8 de Nehemías, se va a dar cuenta que el pueblo clamó y dijo: trae el libro, saca el libro y léenos el libro. Entonces Esdras, que dice la Biblia que este hombre propuso prepararse
para conocer la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Entonces se puso en alto y comenzó a leer desde la mañana. Todo el día pasó explicando la ley del Señor, y el pueblo, hermanas y hermanos, terminó llorando. ¿Sabe? Terminaron llorando porque entendieron que habían pecado. Y ellos hemos pecado nosotros, hemos desobedecido a nuestro Dios. Ahora entendemos por qué tanto sufrimiento. Y allí en ese contexto es que Esdras y Nehemías le dicen: no se entristezcan hoy, Dios ha tenido misericordia, ha penetrado nuestros corazones de piedra, nuestros corazones duros y fríos y estériles. Hoy el Señor nos ha derribado. Vayan y descansen, coman y tengan placer con las cosas sagradas. Ahí lo ve, usted va a encontrar esa palabra. Día de placer es este, día de regocijo. Eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios. La Biblia, hermanas y hermanos, estamos hablando de sola escritura. ¿De dónde viene esa frase que nosotros escuchamos, sola escritura? Bueno, ese es el grito de batalla de los cristianos. Eso no se limita a 1517, en la época de Martín Lutero, sino que eso va desde los días de Moisés, cuando Dios tuvo a bien poner por escrito su palabra eterna. En primer lugar, llama a Moisés para que Moisés escribiera el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos primeros 5 libros de la Biblia se le conocen como los libros de la ley, la Torá, en el hebreo, que significa instrucciones de Dios. La Biblia, hermanas y hermanos, está compuesta de 2 testamentos. El Antiguo Testamento está compuesto con 39 libros. 39 libros tiene el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está constituido de 27 libros. Juntando los 39 con los 27, llegamos a tener 66 libros, desde Génesis al Apocalipsis. La Biblia tiene 1189 capítulos, desde Génesis al Apocalipsis. Escuche bien, 1189 capítulos tiene la Biblia. Y tiene 31.173 versículos. Tenemos suficiente. Repito, la Biblia, hermanas, está compuesta de 66 libros. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. 1189 capítulos y 31.173 versículos tiene el libro sagrado que nosotros tenemos. Este libro maravilloso que usted ve aquí se escribió alrededor de 1500 años, en diferentes épocas. Unos 40 actores usó Dios, hombres, empezando por Moisés. Moisés es el primer hombre que Dios llama para escribir la palabra de nuestro Dios. Y así sucesivamente va usando otras clases de hombres, va usando sacerdotes, va usando profetas, va usando líderes del pueblo de Israel y va usando reyes. Y Dios inspirando su palabra. Y esto es maravilloso de este libro maravilloso de la Biblia, que no se contradice. A pesar de que usted ve, Moisés escribió probablemente 1400 años antes de la venida de Cristo, el primer escrito. Y luego ahí viene bajando hasta llegar a Malaquías. De Malaquías a Mateo hubieron unos 400 años de silencio, donde Dios no inspiró nada, donde no hubieron profetas, donde no hubieron visiones, donde Dios, se le conoce que Dios no habló, se cerró, desde que murió el profeta Malaquías. Después viene ya el Nuevo Testamento y Dios vuelve a hablar y vuelven a aparecer ya los mensajeros. Aparece Juan el Bautista, nació, su nacimiento que nosotros lo vemos en Mateo, en Lucas. Y llega Jesús y después se escriben
los evangelios para hablar acerca del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Cristo, el nacimiento de Jesús, y luego vienen esos libros históricos, 5 libros históricos. Tenemos Mateo, Marcos, tenemos Lucas, tenemos Juan y tenemos el libro de los Hechos, donde se nos narra, hermanas y hermanos, acerca de la persona de Jesús, de la obra de Cristo, y luego vienen las epístolas, unas 21 epístolas, 22 epístolas vienen, 21, porque Apocalipsis pues ya es un libro, y Apocalipsis es el que cierra, y Juan escribe ahí ya 100 años después de Cristo, y sumamos 1400 años que se escribió el Pentateuco, y luego el último libro que es Apocalipsis se escribió ahí alrededor de 95 a 100 después de Cristo. Eso equivale a 1500 años de que duró el progreso, el proceso de la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis. Y esto es maravilloso, porque usted no va a encontrar contradicciones en la Biblia. A pesar de que hubieron diferentes tiempos, diferentes culturas donde se escribió la Biblia, en diferentes quizás en idiomas, como algunas porciones de la Escritura se escribieron en arameo, pero la mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, casi todo se escribió en hebreo, después el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Biblia, hermanas y hermanos, ya para ir concluyendo, se enfoca como en 5 partes, como le llaman los eruditos, 5 ganchos donde la Biblia apunta. El primer objetivo de la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, es acerca de la persona de Dios. Usted abre Génesis y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si nosotros tenemos este libro sagrado, usted va a ver que este libro maravilloso se enfoca en el eterno Dios, en la Trinidad. Cuando decimos la persona de Dios, allí abarca la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el primer enfoque de la Biblia, el primer propósito donde la Biblia apunta la persona de nuestro Dios, desde Génesis al Apocalipsis. Luego, número 2, el otro enfoque de la Biblia es el juicio por el pecado y la desobediencia. Les decía la vez pasada que esto es maravilloso. Imagínense que la Biblia, hermanas y hermanos, tiene 1189 capítulos. Y de esos 1189 capítulos, solo 4 capítulos, los primeros 2 capítulos del libro de Génesis 1 y 2, son los únicos que no se involucran con lo que es el problema del pecado. Desde Génesis 3 comienza hasta el último allá en Apocalipsis, los últimos 2 capítulos de Apocalipsis también, que ya habla de tierra nueva, ya habla del reino de Dios en la eternidad, Dios gobernando y nosotros viviendo con Él, de donde ya no está bregando Dios con el pecado, porque ya todo es purificado, todo es nuevo como al principio. Pero vea esto, la gran cantidad donde Dios está por toda la Biblia, revelando su plan de redención, hablando de su carácter, de su santidad, de sus atributos, hablando de la bajeza, de la desgracia del hombre, del plan de redención, de la reconciliación. Eso es bastante. La paciencia de Dios es lo que vemos en la Biblia, su amor, su bondad para con la criatura. Así que en segundo lugar, la Biblia se enfoca en el juicio por el pecado y la desobediencia. En tercer lugar, el tercer gancho donde la Biblia se enfoca es en la bendición por la fe y la obediencia. Escuche bien, el tercer objetivo de la Biblia desde Génesis al Apocalipsis es la bendición por la fe y la obediencia. Eso lo ve usted desde Génesis 2, donde Dios le llama al hombre a que obedezca. Génesis 2:16, Dios mandó al hombre que no comiera del fruto de aquel árbol. Dios estaba ya pidiéndole al hombre fe, que confiara en su palabra y que le obedeciera. Pero lastimosamente nosotros sabemos que el hombre falló. Pero eso no quiere decir que se destruyó el plan de Dios. Siempre siguió, porque Dios le reveló a Adán de cómo iba a hacer esto, que era por fe, por confiar en Dios y obediencia. Es lo que Dios espera, eso es lo que Dios pide. Ahí lo tenemos en Miqueas 6:8, que dice: oh hombre, ¿qué es lo que Jehová
pide de ti, sino que hagas justicia, que hagas misericordia y que obedezcas a su palabra. Eso es lo que Dios pide de todas las criaturas. Entonces, en tercer lugar, la Biblia se enfoca, hermanas y hermanos, desde Génesis al Apocalipsis, en la obediencia por la fe y en la obediencia por la fe y la obediencia, en la bendición por la fe y la obediencia. Número 4, el Señor Salvador y el sacrificio por el pecado. Ese es el otro punto de la Biblia, donde la Biblia se enfoca. El Señor Salvador, el Señor es Jesús, nuestro Salvador, y el sacrificio por el pecado. Y en quinto lugar, en el reino venidero y la gloria de Dios eternamente. Así que, hermanas y hermanos, podemos nosotros deleitarnos en este libro maravilloso y con los ojos cerrados confiar. ¿Por qué? Porque la Biblia, mis queridos hermanos y hermanas, es perfecta. La Biblia no tiene errores en los originales. El hombre la puede malinterpretar. Los errores no están en la Biblia porque es la misma pureza de Dios. De hecho, nosotros la vez pasada, cuando pasamos por el Salmo 12, si usted quiere retroceder, solamente para recordarle un principio, Salmo 12, 6, mire lo que dice este texto. Las palabras de Jehová son palabras limpias, dice el texto, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Si usted mira el carácter de la palabra de nuestro Dios, es la misma esencia del mismo Dios. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Si usted va conmigo al Salmo 19, versículo 7, se adelanta un poquito más, otra porción más, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8 del Salmo 19. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En Romanos 1, si usted va conmigo, Romanos 1, Pablo describe la Biblia que es santa. La palabra de nuestro Dios es santa. Y aquí nos vamos a detener. Estoy introduciendo solo la escritura, estos maravillosos libros que tenemos nosotros. Es una biblioteca, 66 libros. A veces me da tristeza cuando escucho que hay personas que vienen inventando, que vienen diciendo el Señor me dijo. Cuando esas personas, hermanas y hermanos, vienen, esos son charlatanes. Son charlatanes porque inclusive son a veces hasta usados por el diablo, por los demonios. Porque vienen diciendo el Señor me reveló que usted va a ser atormentado, que usted va a ir a la cárcel, que usted le va a dar una enfermedad. Mire, esos charlatanes, hermanos, si va a la puerta, va a la casa, ciérrase la puerta y dígale, aquí no. Aquí yo tengo 66 libros para que el Señor me hable. Sí, porque son astutos. Y le digo que si alguien viene, el Señor me dijo es que yo tuve un sueño. Esos son engañadores. Aquí está la Biblia. Pedro dice que la palabra más fiable es la revelación de nuestro Dios. El canon está cerrado, hermanas. Si eso fuera de Dios, entonces se tendría que poner a la Biblia, pero ya está cerrado, ya tenemos suficiente. No nos va a alcanzar esta vida terrenal ni la eterna para nosotros aprender de esta hermosa palabra. Esta es palabra eterna. Esto es profundo. Esta es palabra viva. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Oh, hermanas y hermanos, eso es maravilloso, el poder nosotros ver lo maravilloso que es la Biblia. Ese grito de batalla, sola escritura, lo que estaban diciendo los hermanos en aquella época era que la Biblia es suficiente, y ellos usaban esta ilustración y se ponían ellos la Biblia así, hace 508 años. Y ellos decían que el hombre, el predicador, debe de estar sometido a la palabra y que Dios debe de gobernar la vida del hombre. Así, nosotros debemos de poner en nuestra cabeza la palabra de Dios y decirle a Dios, tú gobiernas, Señor, tú gobiernas todo.
Y yo quiero vivir bajo el gobierno de tu palabra porque es tu palabra viva y eficaz. Sola escritura, ellos decían también que la Biblia es el libro que se interpreta por sí mismo. Se interpreta por sí mismo, no necesita la ayuda de un comentario bíblico para interpretarse, no necesita un libro como los mormones que tienen el libro de Mormón o algún otro grupo por ahí que tienen otros libros. Esta es la Biblia, ella sola se interpreta, esta es la palabra de nuestro Dios. Entonces, estos hombres gritaron, decían, sola escritura, solo el consejo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el hombre falla, porque el hombre es mentiroso por naturaleza, pero la Biblia es veraz, la Biblia es la verdad de Dios. Hermanas y hermanos, sola escritura, el grito de batalla. ¿Qué importa si a otras personas no les gusta la Biblia? Nosotros llevamos más de 16 años, acabamos de cumplir 16 años, y cuando comenzó esta obra, comenzó con sola escritura, y para la honra y la gloria del Señor, hermanas y hermanos, no nos hemos apartado todavía, aunque no seamos populares, aunque muchas personas hayan venido y no les gusten las escrituras, nosotros no les vamos a dar lo que quieren, sino que siempre vamos a darle a las personas lo que realmente necesitan, amén. Porque nosotros podemos querer un montón de cosas, pero realmente lo que necesitamos es, hermanas y hermanos, es el perdón de nuestros pecados, es conocer la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida, es también hacer lo que le agrada a nuestro Dios, es santificarnos, es rendirnos, es dejarnos guiar por el Señor, es disfrutar a nuestro Dios. Lo que nosotros realmente necesitamos es deleitarnos todos los días de nuestra vida mientras estemos en esta tierra en nuestro Dios. ¿Lo creemos? Eso es lo que verdaderamente necesitamos para que la vida tenga sentido en esta tierra. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.